mujeres que dicen yo no soy feminista, pero en realidad es por un mal entender el feminismo, pensar que por ser feminista estás de alguna forma contra los hombres, y eso no es así. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa, y hoy vamos a hacer un capítulo donde probablemente nos tengamos que empezar a replantear algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que yo siempre digo bienvenidos. Quizás debiera ser un poco más amplio en la forma de invitar a las personas. Para eso y para muchas otras cosas más, tenemos el lujo de invitarla a Isabel Castillo. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Y bueno, te cuento, yo soy politóloga chilena, trabajo en Chile, terminé mi doctorado en Estados Unidos el año pasado, y ahora, bueno, me dedico a temas de género y política en América Latina, ¿no? Tanto en una perspectiva histórica, he estudiado harto lo que es el voto de la mujer, pero también debates más generales sobre participación y representación de mujeres en la esfera política. Sabes que tengo ganas de hacer un podcast un poquito básico, quizás introductorio del tema. Creo que hablar de género es algo que es súper interesante y sobre todo necesario. Entonces, algunas de las preguntas que vamos a tratar hoy quizás son un poquito básicas, pero me parece importante sentar algunas bases. Y para ello empiezo con una de las preguntas más básicas, más simples, creo es. ¿El feminismo es una respuesta al machismo? ¿Es lo mismo pero opuesto? Mira, el feminismo sí busca romper con el machismo, ¿no? El feminismo busca la igualdad de género o la igualdad entre hombres y mujeres, y eso es como el marco general, ¿no? Dentro de eso hay muchas corrientes distintas, hay formas de llegar a ese objetivo, hay algunas más radicales, otras más moderadas, pero tienen en común esa búsqueda de igualdad, que ciertamente el machismo es una de las expresiones importantes de esa desigualdad, ¿no? Entonces se busca, ese es como el ideal que guía al feminismo o a los feminismos. ¿Una mujer puede ser femenina y feminista a la vez? Sí, ciertamente, ¿no? Ahora, ¿qué es femenino? También no existe una única visión, pero claro, no es que una mujer por ser feminista no se pueda maquillar, no se pueda arreglar, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Y efectivamente existe esa concepción de que las mujeres, no sé, feministas o no les gusta depilarse o arreglarse. Y la verdad es que no hay de todos, ¿no? Lo que sí es que una feminista, al final, si se arregla, es principalmente por gustar, más que complacer a los hombres, es por uno sentirse bien, ¿no? Un tema de seguridad. Entonces eso diría que es algo presente en las feministas, pero en lo femenino, bueno, se entiende de distintas formas, pero de ninguna manera son incompatibles, ¿no? No es que el feminismo aspire a que todos nos convirtamos en hombres, no. Eh, se busca, o sea, no es ese nunca el objetivo. Y entonces, digamos, es posible decir que todas las mujeres son feministas, ¿no? No necesariamente, ¿no? En esta búsqueda de igualdad, la verdad es que hay mujeres que no necesariamente se guían por eso, ¿no? O sea, es como nos criamos en sociedades que no son igualitarias, cuando las mujeres también tenemos internalizadas ciertos patrones de conducta que en general ven a lo masculino como con un cierto estatus superior, y que los hombres debiesen tomar ciertas decisiones. Y hay mujeres que no necesariamente cuestionan eso, ¿no? Que se sienten, que es lo que conocen, y
y no necesariamente lo cuestionan, pero también hay mujeres que dicen yo no soy feminista, pero en realidad es por un mal entender el feminismo, pensar que por ser feminista estás de alguna forma contra los hombres, y eso no es así, ¿no? Entonces muchas mujeres dicen, no, yo no soy feminista, yo no estoy en contra de los hombres. Pero si tú le preguntas, bueno, ¿estás a favor de la igualdad salarial o de que las mujeres pueden participar en política, etcétera? Probablemente el acuerdo va a ser mayor, ¿no? Pero sí, no necesariamente todas las mujeres son feministas. ¿Sabes que hace unos años comenzó en Argentina un movimiento llamado Ni Una Menos? Luego ese movimiento se fue por muchos otros países. De hecho, no sé, en México, por ejemplo, se llama Ni Una Más, pero es el mismo concepto. Algo muy parecido pasa en España. En Estados Unidos hubo un movimiento análogo, si querés, con el tema de Me Too. Pero la pregunta que me hago es, ¿por qué se habla de Ni Una Menos? ¿Por qué no se habla de nadie menos? ¿Por qué se habla de Black Lives Matter? ¿Por qué no se dice All Lives Matter? ¿Acaso no todas las vidas son importantes? ¿Acaso no debiera morir ninguna otra persona? ¿Por qué solamente no debieran morir mujeres? Ciertamente que todas las vidas son importantes, pero lo que hacen estos movimientos, el Ni Una Menos, y bueno, también con Black Lives Matter, es apuntar a que hay factores específicos detrás de los asesinatos de mujeres, no los femicidios que llamamos. O sea, si una mujer muere en un asalto, claro, eso no es un femicidio, ¿no? Pero cuando las mujeres mueren regularmente a manos de parejas o de familiares, en que detrás de eso hay razones de género o ciertas relaciones de poder que tienen que ver con el ser mujer y, por ejemplo, que hombres sienten que tienen control o debiesen tener control sobre las mujeres, y en casos extremos que eso puede llevar a la muerte. Lo que hace este movimiento es apuntar específicamente a eso, que detrás de estos delitos, de estos asesinatos, hay causas de género, y por eso se habla del Ni Una Menos, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el Black Lives Matter, que es apuntar a que en el caso de muchos afroamericanos en general, y el movimiento está asociado particularmente a las muertes por violencia policial, ¿no? Hay también detrás de eso razones raciales, ¿no? Y los hombres mueren, y sobre todo los hombres negros mueren en tasas mucho más altas que otras personas a manos de la policía, ¿no? Entonces lo que hacen estos movimientos no es decir que las otras muertes no importan, sino entender que detrás de estos tipos de asesinatos hay razones de género o raciales, en el caso del Black Lives Matter. Yo tengo una pregunta, a ver, quizás muy, muy mundana, muy, muy básica. Porque estamos hablando de que todos los movimientos generalmente de género plantean una desigualdad en términos de privilegios y de oportunidades, pero, a ver, vamos a ver un ejemplo. Estamos imaginémonos un lugar donde una oportunidad de trabajo, hay muchas personas en una sala para ser entrevistados, y la realidad es que si estoy yo sentado y al lado mío hay una mujer joven, bonita, quizás tiene un escote o quizás tiene una pollera más corta, es muy factible que llame más la atención que yo. Por lo cual, digamos, no podemos decir que ella tiene más privilegios que yo, que ella la van a ver más. Digamos, no debería ser al revés, no es el hombre el que tiene menos oportunidades. No, o sea, bueno, evidentemente estamos hablando en general, ¿no? Hay casos específicos, pero en ese caso, de partida, ahí está la mujer siendo, en la descripción que das tú, y en caso de que fuese beneficiada, siendo vista en parte también como un objeto sexual, lo que igual es complejo en una relación laboral, ¿no? Y eso probablemente abra la puerta para otro tipo de comportamiento, si es que esa mujer efectivamente fuese a trabajar ahí.
pero más allá de ese caso puntual, la realidad es que en el ámbito laboral los hombres tienen mucho más privilegios que las mujeres, y se les tiende a favorecer o a entender de que tienen más capacidades para ejercer ciertos cargos, y probablemente en un caso como el que dices tú, habría el prejuicio, además de que de ver a esta mujer como objeto sexual, también entender de que probablemente por tener buen escote no sea tan inteligente, ¿no? Está utilizando estos otros recursos, y también, entonces también hay como un prejuicio sobre las capacidades intelectuales u otro tipo de habilidades que pueda tener esta mujer por evaluarse en base a su apariencia, ¿no? Tú mencionaste el tema laboral y, a ver, mi pregunta al respecto es la siguiente, es una pregunta quizás también muy simple. Digamos, se habla de esta diferencia, de esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué crees que la brecha salarial tiene que ver con el género y no con la capacidad? Bueno, hay distintas razones por qué existe a nivel general brechas salariales. O sea, de partida hay áreas de la economía que están más masculinizadas o más feminizadas, y en general todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de adultos mayores o de niños o las trabajadoras domésticas son áreas donde las mujeres se tienden a desempeñar mucho más que los hombres, y son áreas muy poco valoradas y muy mal remuneradas. Mientras que otras como las finanzas, por ejemplo, que son las más, con los sueldos más, salarios más altos, tienden a estar dominadas por hombres, ¿no? Entonces hay primero un tema como en las distintas áreas de la economía. Después también hay todo un conjunto de razones que tienen que ver con que las mujeres tienden a hacerse cargo predominantemente del cuidado de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos, y eso dificulta su ingreso al mercado laboral, ¿no? Entonces trabajan más en trabajos informales o en trabajos part-time, por lo tanto obviamente ganan menos y también tienen menos posibilidades de ascenso dentro de una empresa, por ejemplo, ¿no? Porque tienen a veces horarios más restringidos, y en general en el mundo laboral hay poca, en fondo el mundo laboral, como todo el mundo, está pensado para hombres, ¿no? En los horarios, en las horas de dedicación, entonces las mujeres a veces tienen también más dificultades en ascender, lo que obviamente también repercute sobre los salarios. Y finalmente, o no sé si finalmente, pero otro conjunto de razones tienen que ver con cómo han sido, en el fondo, socializadas las mujeres. En general, existe todavía una cierta penalización a ver las mujeres que son demasiado ambiciosas, demasiado asertivas, eh, y son cosas que uno internaliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las negociaciones salariales, las mujeres tienden a aceptar mucho más fácilmente el salario que le ofrecen que los hombres, ¿no? Que negocian y piden más. Entonces, eso puede repercutir en que hombres y mujeres en el mismo cargo tengan distintos salarios, ¿no? Y también predomina una creencia, y muchas de estas cosas también son inconscientes, ¿no? Pero de que el hombre es el principal proveedor de su familia, por lo tanto debiese ganar más. ¿No? Entonces hay hartas razones por las que explican en fondo eso, esta brecha salarial que sigue existiendo. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las universidades, tú recién decías, las mujeres se suelen dedicar a las cuestiones más hogareñas y el hombre a finanzas. Pero, digamos, si nos fijamos en las universidades, en general, las carreras más técnicas, las ingenierías, las carreras que requieren, no sé si hablar de complejidad, porque es difícil definir la complejidad, pero, digamos, ese tipo de carreras, matemática, ingenierías, las carreras científicas, suelen estar más llenas de hombres. Entonces, ¿no será que los hombres tienen una capacidad para eso y las mujeres no? No, en general no es un tema de capacidad, de vuelta es como uno es socializado, ¿no? Entonces desde la casa, estas son normas que permean a todo nivel, ¿no? Entonces desde chicos, desde que a los niños les regalan, no sé, juguetes, un microscopio asociado a ciencia, y a las mujeres, a la niña, una muñeca, ¿no?
Desde ahí se van mandando mensajes de que hay actividades que son más masculinas y otras más femeninas, ¿no? Y esto se reproduce luego en la educación, en la escuela, ¿no? Que los profesores también tienen estos mismos sesgos y tienden a favorecer y asociar como el desempeño de los hombres en las ciencias, en las matemáticas y en las mujeres, por ejemplo, en el lenguaje. Entonces, estas cosas se van interiorizando y al momento de decidir carrera, claro, muchas mujeres son más o han terminado desarrollando más habilidades, por ejemplo, relativas a las humanidades que a las ciencias duras, ¿no? Entonces no tiene que ver con condiciones genéticas o innatas, sino como uno es socializado, ¿no? Lo mismo no es que los hombres estén incapacitados para cuidar niños o educar niños pequeños, pero uno ve, por ejemplo, en las carreras de educación y sobre todo a niveles más bajos, ¿no? Por ejemplo, de párvulo, que están dominadas por mujeres, ¿no? Porque, y sigue habiendo prejuicios, probablemente los hombres que estudian eso los deben molestar y el chiste. Entonces, son esas creencias que se reproducen a todo nivel que terminan llevando a que, claro, mujeres crean que son mejores para ciertas áreas o desarrollen más ciertas habilidades y los hombres desarrollen más otras. Y eso sí, claro, en la universidad y después en el mundo laboral. Sabes que hasta ahora venimos hablando, bueno, venimos hablando de género y venimos hablando, digamos, de hombres y mujeres. Pero yo tengo entendido que el concepto de género o de persona es un poquito más amplio, ¿no? ¿Dónde entran esta idea de la autopercepción y de los grupos LGBT? Sí, género, claro, hoy en día tendemos a hablar de género como un continuo, ¿no? Donde está lo masculino, lo femenino, pero también hay personas que se identifican como no binarias, o sea que no necesariamente se sienten cómodas en ninguno de estos dos mundos. Y claro, y hablamos en general de las desigualdades o las jerarquías entre hombres y mujeres, pero ciertamente también afectan a colectivos como LGTBI, ¿no? Porque lo masculino que se asocia como más alto en la jerarquía tiene ciertas características, ¿no? No sé, más, que asociamos al macho más fuerte o cierto tipo de apariencia o cierto tipo de personalidad, de forma de llevarse. Y los hombres que no se ajustan a esos estereotipos también son víctimas de estos sistemas de género o del patriarcado, si se quiere, ¿no? Entonces no es algo que afecte solo a hombres y solo a mujeres, ¿no? Sino que también afecta a personas que no se ajustan necesariamente a estas jerarquías de lo que es o debiese ser un hombre, que en general es un hombre heterosexual. Bueno, también ciertamente se cruza con cuestiones de raza, de etnia, de clase, ¿no? Pero sí, o sea, no es algo que afecte solo a las mujeres y por eso también muchas veces existe alta sintonía entre los movimientos feministas y los movimientos LGTB, a pesar de que, claro, hay algunas demandas distintas. Cuando estás mencionando esto, digamos, yo hace un rato hablé de percepción de género, ¿no va un poco en contra de los conceptos biológicos? Porque creo que la biología es muy clara, o sea, la biología es hombre o mujer. ¿Por qué se habla de autopercepción? La biología es relativamente clara, no siempre hay casos de, por ejemplo, de personas intersex, ¿no? Que tienen de ambos, o sea, genitales tanto masculino como femenino y en general ahí se toma cuando nacen se toma una decisión, ¿no? Los médicos, la familia, pero, pero, pero no es una relación uno a uno, ¿no? Entre tener ciertos genitales o la biología y sentirse hombre o mujer, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las personas trans que tienen una identidad de género distinta a su biología, ¿no?
Y ahí hacemos una distinción entre estos conceptos que se usan ahora, trans, por ejemplo, versus cis, ¿no? Una mujer cis es una mujer en que su identidad de género y corresponde con el sexo asignado al nacer, ¿no? Que es el sexo biológico. Entonces sí, no existe una correspondencia exacta, y lo que es masculino y lo que es femenino es algo que no está determinado por la biología, sino que es una construcción social. ¿Y esta construcción social no es anticientífica entonces? Anticientífica. Bueno, la construcción social, más que en la ciencia, se basa en relaciones de poder, ¿no? Y las relaciones de poder frecuentemente recurren a la ciencia para justificarlas, ¿no? De que hay diferencias biológicas que están detrás de estas jerarquías. Pero la biología, o sea, la ciencia, la biología no, los genes no tienen jerarquía entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y es similar a lo que ocurría, bueno, y en ciertos grupos aún recurren a ciertas justificaciones científicas sobre diferencias raciales, por ejemplo. Y sabemos que esas también son inventadas, ¿no? Que no hay genes superiores a otros. Puede tener diferencias en algunos ámbitos, pero no es la construcción social que hacemos sobre eso, y por ejemplo, lo blanco considerarse como superior no es algo científico, a pesar, o sea, de nuevo, se busca revestir de ciencia, pero la ciencia en ese caso son excusas para justificar estas relaciones, que son relaciones de poder, ¿no? Me gustaría entender un poquito cómo, digamos, a ver, este es un programa donde directamente decimos que hablamos de política, entonces me gustaría entender un poquito cómo la política puede llegar a impactar en esto e incluso a intentar buscar la forma de resolverlo sí, resolverlo. Entonces, tengo entendido que es muy común que se empiecen a discutir estos conceptos de leyes de cupo, de cuotas, para tratar de vuelta, de forzar la inclusión de diversos tipos de diversas personas. Me gustaría primero, si nos puedes explicar un poquito qué quiere decir una ley, digamos, una ley de cuotas, y después qué pensás al respecto. Claro, bueno, como comenté, por ejemplo, conversamos de las desigualdades en el ámbito laboral, ¿no? En la política se dan también por razones similares desigualdades en el acceso. Bueno, por mucho tiempo también en la participación, o sea, hasta en América Latina hasta mediados del siglo XX la mayoría de los países no tenían voto para las mujeres. Pero una vez que se logró esta igualdad formal, que todos podían votar, hemos seguido con que los hombres siguen ocupando principalmente los espacios de poder y de toma de decisiones, tanto en el nivel ejecutivo, no los presidentes, como en los congresos y en los municipios, a todo nivel. Y vemos que esto no es algo que se pase solo, porque pues, siguen, a pesar de todos los avances que han ocurrido en las últimas décadas, siguen existiendo estas jerarquías de género, estas relaciones desiguales, y las mujeres tienen un acceso al mundo de la política mucho más difícil, ¿no? Porque los partidos no les dan los espacios. Hay una serie de razones detrás que si quieres pues conversamos más, pero para llegar a lo de las cuotas. Entonces, ha habido un avance, pero en el fondo si uno siguiese la misma trayectoria de que, no sé, pues, pasamos del 10 al 12, al 15, igualdad de representación en los congresos, nos demoraríamos décadas en llegar, ¿no? Entonces lo que hacen las cuotas es sí, bueno, buscan corregir estas desigualdades y en el fondo obligar a los partidos a presentar candidatas, ¿no? Y en general las cuotas funcionan en que se establecen
distintos niveles mínimos de mujeres que tienen que ir en las listas de candidatas. No puede ser un 30%, un 40%, o cuando ya son listas paritarias, tiene que ser la mitad hombre y mitad mujeres. Y eso entonces obliga a los partidos a buscar y a darle espacio a las candidatas y a mujeres que han estado siempre ahí, pero que no han tenido la oportunidad de acceder a estas esferas, ¿no? Y en América Latina las cuotas están bastante difundidas. América Latina en ese sentido ha sido pionera, ¿no? Argentina de hecho fue el primer país en tener una cuota a nivel nacional, y hoy en día la mayoría de los países tiene cuotas que funcionan mejor o menor dependiendo del diseño, mejor o peor. Pero en general funciona, ¿no? O sea, el porcentaje de mujeres en países que tienen cuotas tiende a ser mayor en los congresos, que es donde se suelen implementar, ¿no? A veces también hay cuotas para otros niveles subnacionales, municipales, pero en general los congresos son la principal esfera donde se implementa. Y mi opinión al respecto es que sí, que son necesarias y por lo tanto son una buena herramienta, ¿no? En general las cuotas están siempre concebidas como una medida temporal, ¿no? Que eventualmente no van a ser necesarias porque vamos a llegar a un estado de la sociedad en que vamos a estar acostumbrados, va a haber mayor igualdad, pero ese estado la verdad es que no existe todavía en ninguna parte, por lo tanto las cuotas siguen siendo una herramienta importante y necesaria, y además sabemos que hay mujeres candidatas de buena calidad disponibles, ¿no? No es que haya un problema de oferta o de que no haya suficientes mujeres interesadas, sino es que no tienen el espacio suficiente, y por eso las cuotas son una herramienta muy importante, ¿no? Decías que no tienen espacio, decías hace un ratito que los partidos, bueno, sí, que no tienen espacio. No quiero caer en el lugar común, pero no dejo de preguntarme si las posiciones no se tienen que ganar. O sea, si no tiene que haber una variable de mérito en lugar de una variable de obligación. Sí, pero uno no son contradictorias, ¿no? No es que uno elija a cualquier mujer que no tiene ni un mérito. No, el talento político está repartido de igual manera entre hombres y mujeres, y lo que tiende, sin cuotas, lo que tiende a ocurrir es que hombres sin talento tienden a llegar ahí porque son amigos, qué sé yo, ¿no? Entonces, de hecho, en términos de talento, las cuotas lo que hacen es igualar y atraer a gente más talentosa, ¿no? Eh, y además que eso supone que sin cuotas las candidaturas se determinan en base a talento, y también sabemos que eso no es así, ¿no? En política hay mucho de las redes sociales, o sea, las redes, ¿no? Con quienes socializan y que nominas a los amigos, ¿no? Entonces en general los hombres tienden a socializar con más hombres y conocen a hombres, y por lo tanto nominan a hombres. Y además hay ciertos prejuicios de que los votantes no van a querer votar por mujeres. Entonces, sí, puede ser, no tengo ningún problema, pero en verdad no nos conviene. Y esos son prejuicios que están a nivel de partido y a nivel de los votantes también, ¿no? De creer que el otro no le va a dar el espacio a la mujer. Y eso al final se termina en muchos casos convirtiendo bueno, en verdad, obviamente, si no le das el espacio a las mujeres porque crees que nadie las va a apoyar, pero sí, no hay una relación en ningún caso entre talento, o sea, que las cuotas vayan en contra del talento. Recién estabas hablando, mencionabas algunos ejemplos de Latinoamérica, algunos ejemplos de cómo Argentina fue innovador y después otros países lo copiaron. También mencionaste algunas cuestiones de Europa. ¿Crees que Estados Unidos está un poquito atrás en términos de políticas de género? En algunas áreas sí, en otras no. Bueno, ahora políticas de género es un universo muy grande, ¿no? Entonces hay algunas áreas en las que Estados Unidos sí ciertamente ha avanzado, pero hay otras en que falta, ¿no? En términos de representación política y de mujeres en política ha habido cambios, está habiendo un cambio en los últimos años bastante fuerte,
sobre todo en el Partido Demócrata, ¿no? Ya en la última elección congresional del 2018 hubo una cantidad récord de candidatas y de mujeres en la Cámara de Representantes. Y para esta elección también ya hay un número récord de candidatas. Me parece que son 48% de candidatas, o sea, casi la mitad son mujeres. Lo que evidentemente es un cambio súper importante y que da cuenta también de un movimiento que hay detrás, ¿no? Tú hablaste del Me Too, pero también de las marchas de mujeres que se vienen dando desde la elección de Trump. Pero esto no se da igual en el Partido Republicano, ¿no? Entonces los avances no son iguales, ¿no? En América Latina, en parte por las cuotas, pero no existen necesariamente estas diferencias ideológicas entre partidos de derecha o de izquierda tan marcadas, ¿no? Hemos tenido presidentas, por ejemplo, de derecha, presidentas de izquierda. En Chile actualmente el partido que tiene más diputadas es un partido de derecha. Pero en Estados Unidos también porque está muy polarizada la política, la diferencia es bien brutal entre la participación de mujeres en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, y también a nivel de votantes, ¿no? O sea, las mujeres tienden a apoyar mucho más al Partido Demócrata que al Partido Republicano, lo que también explica que tengan más candidatas, ¿no? Entonces, sí, hay áreas en que Estados Unidos les falta avanzar, pero también se está viendo un cambio importante en este ámbito. O sea, probablemente el Congreso que viene va a ser el Congreso que más mujeres tenga en la historia, ¿no? Sabes que para quienes siguen este podcast, hemos hablado varias veces de derechos laborales y hemos mencionado alguna vez como algunas compañías de tecnología, por lo general compañías de Silicon Valley, suelen ser innovadoras en términos de derechos, y uno que me viene a la mente tiene que ver con el tema de la paternidad y la maternidad. Y lo dije a propósito en ese orden porque es muy habitual que muchas de estas compañías, estoy pensando, no sé, en Netflix, en Amazon, en Google, en Facebook, compañías que suelen ofrecer igualdad. O sea, suelen ofrecer, digamos, la misma cantidad de meses pagos, tanto para la madre como para el padre. Y evidentemente, creo que ellos lo hacen en función de como beneficios para atraer mayor talento. Pero bueno, mi pregunta es si tú lo consideras necesario. Y segundo, si no crees que este tipo de políticas debieran ser ley. Sí, a las dos. Y un poco volviendo a la pregunta anterior de cómo está Estados Unidos en políticas de género, en este ámbito en particular, Estados Unidos está muy mal. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no tiene una licencia maternal pagada, ¿no? Creo que son 3 o 4 países en el mundo, ¿no? Estados Unidos a nivel federal lo que tiene es 12 semanas sin sueldo, lo que evidentemente es muy corto y no todas pueden estar sin sueldo. Y bueno, luego, claro, Estados Unidos como país federal también hay leyes en algunos estados, y también hay compañías, como mencionabas tú, o empleadores en particular, que sí tienen políticas, pero no está a nivel federal que te lo asegure el Estado, ¿no? Entonces a eso el acceso a estas políticas es muy desigual, ¿no? En general, los trabajadores de más altos ingresos que trabajan en empresas con políticas de recursos humanos más desarrolladas tienen mayor acceso que los trabajadores de bajos ingresos. Entonces, me parece que debiese ser ley, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, ley federal, y que debiese apuntarse a mayor corresponsabilidad, ¿no? O sea, licencias compartidas. Y ahí hay distintos modelos, pero y no necesariamente tiene que ser de la misma duración, pero creo que sí es importante que haya una licencia obligatoria para los padres de un tiempo importante, ¿no? Y que no sea voluntaria, porque, por ejemplo, en Chile tenemos una licencia maternal y luego hay
un periodo que se llama licencia parental, o sea que es, la madre tiene el derecho, pero ella se lo puede ceder al padre. Y en el fondo es como voluntaria para el padre, y la realidad muestra que solo un 0,02% de los padres se toma esa licencia, ¿no? O sea, básicamente casi nadie. Entonces, claro, esto en su momento se promovió como una movida hacia la corresponsabilidad, pero como es voluntario, no se implementa por múltiples razones, ¿no? O sea, de parte de la madre, porque ellas tampoco quieren cederlo, por temas de lactancia, de apego, pero también por lo que hablábamos antes, de la desigualdad de los salarios, porque los hombres ganan en general más que las mujeres, entonces hay un mayor costo de que el hombre deje, bueno, porque en el caso de Chile se sigue pagando el salario de la mujer, no del hombre. Pero también hay cosas culturales, ¿no? Ciertos ambientes en que es... los hombres probablemente van a ser objeto de bromas, ¿no? De, si te vas a la casa, ¿no? Entonces, ambientes que no propician eso. Hay otros ambientes que, claro, tal vez el que mencionas tú, de como tech, ¿no? En Silicon Valley, que a lo mejor eso está más, es más común y por lo tanto ya se empieza a normalizar. Pero cuando queda estas cosas como voluntarias, en general es poco el cambio que se produce, por lo tanto creo que debiese ser obligatoria en alguna medida, ¿no? Y tal vez después tener cierta flexibilidad y después puedes elegir, pero que haya un mínimo que sea obligatorio, me parece que es bueno y que es saludable y que también los padres puedan aprovechar ese tiempo con sus bebés y se vayan así también rompiendo prejuicios, ¿no? Y produciendo cambios culturales, etc. Sabes que estamos hablando mucho de, bueno, estamos hablando de política de género, de cuáles son hacia dónde tienen que ir las costumbres de personas, cómo tenemos que aprender nuevas costumbres o cómo tenemos que quizás deconstruirnos los hombres. Y me viene a la mente la idea de preguntarte cómo podemos, digamos, los hombres, no sé, en mi caso, los hombres heterosexuales, blancos, privilegiados, cómo podemos colaborar, qué podemos hacer para ayudar un poquito más a que estas políticas se lleven a cabo y se ejecuten finalmente. Votar por mujeres. O sea, bueno, efectivamente hay, no siempre es pero en general las mujeres tienden a promover muchas de estas políticas en mayor medida que los hombres, ¿no? Hay obviamente hombres feministas que apoyan la causa, pero en general, por ejemplo, las políticas de cuidado, el acceso a educación temprana, esas son agendas que han sido en todas partes del mundo llevadas fuertemente por las mujeres, ¿no? Entonces, un área es esa. En muchas otras áreas, o a nivel general, si quieren, la sociedad, algo que falta de los hombres es dar un paso atrás, ¿no? Y darle el espacio a las mujeres, ¿no? Y eso obviamente cuesta renunciar a los privilegios, ¿no? Porque, bueno, sí, a cualquiera le cuesta, ¿no? Y aparte que no siempre somos conscientes, ¿no? Entonces depende del lugar en que uno esté, ¿no? O sea, si tú eres un empleador, pensar si es que es oportuno contratar mujeres o tratar a las mujeres en igualdad de condiciones, estar atento y no castigar a las tareas que hacen más las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito laboral, algo que a veces pasa es que se ponen reuniones en horarios tardíos cuando las mujeres en general ya están en la casa con los hijos y eso tiende a perjudicar a las mujeres, ¿no? O hacer el happy hour y estos espacios de socialización que las mujeres tienen menos acceso, y que a veces las termina perjudicando, ¿no? Porque claro, o sea, tú socializas más con tus colegas hombres y después si hay una posibilidad de ascenso, bueno, vas a pensar en el que fue al happy hour y no en la mujer que no participa en nada porque está en la casa, ¿no? Entonces hay cositas pequeñas así que se pueden avanzar, ¿no? De tratar de cuidar los horarios y tratar de promover también
cambio, o sea, en los hombres, ¿no? O sea, de vuelta, si uno es empleador, tratar de promover que los hombres también se tomen el tiempo, licencias parentales o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces no siempre tenemos que apuntar a las mujeres, sino que los hombres también tienen que ir cediendo y cambiando conducta, ¿no? Y dime una cosa, cuando digamos que enciendes la televisión y ves a un hombre opinando de feminismo, ¿qué sientes? ¿Podemos opinar los hombres? Depende del contexto, sí, ciertamente, y los hombres son aliados fundamentales, o sea, esto no es una lucha de las mujeres, ¿no? Finalmente es algo que de la sociedad en su conjunto. Ahora, si tú me dices que vas a hacer un panel en un programa de televisión y vas a invitar a puros hombres, bueno, evidentemente que no. Eh, Necesitamos que las mujeres estén representadas en todos los espacios, pero eso no excluye a los hombres. O sea, puedes tener ciertamente un panel mixto y los aliados son fundamentales a todo nivel, ¿no? A nivel de toma de decisiones, o sea, hay muchas agendas en que también han sido impulsadas y apoyadas por políticos hombres. Y eso se debe mantener, no es que los hombres tengan que guardar silencio, ¿no? Pero hay que ahí ser atentos de cuándo corresponde apoyar, no necesariamente buscar el protagonismo, sino que a veces también dejarle el espacio a las mujeres y apoyar, pero se habla, en ese sentido se habla de aliados, ¿no? De que los hombres pueden actuar como aliados del feminismo, pero que no buscar monopolizar el movimiento, ni la demanda, ni la agenda, ni buscar representar directamente a las mujeres, ¿no? Sino que apoyar lo que se está haciendo desde los feminismos. Cuéntame algo, ¿cómo haces para mantenerte informada? Leo, bueno, últimamente, desde hace ya unos 6 meses, Twitter es una fuente importante de información. Bueno, leo prensa todos los días de Chile y de Estados Unidos. Estoy suscrita a algunos boletines sobre América Latina. También me interesa tener como al menos los titulares y ahí profundizar en lo que me interesa. Entonces esas son como mis fuentes principales, ¿no? Prensa, o sea, ¿no? El Washington Post en particular, estoy suscrita, la prensa acá local, estos boletines, y luego lo que me va apareciendo y recomendado en Twitter. ¿Y hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? ¿Sobre mí o sobre la? Sobre lo que quieras. Sí, no, bueno, si es que, o sea, primero como a nivel de lo que estamos conversando, poniendo este podcast está, bueno, pensado para gente que está interesada en política. Mi llamado sería siempre a participar, a mantenerse informado y a darle espacio a las mujeres, no es que uno siempre tenga que votar por mujeres, pero a tratar de pensar en los prejuicios que uno tiene de si una mujer puede o no ejercer tal cargo. Entonces eso como a nivel de ciudadanos, ¿no? O sea, si ya están escuchando este podcast, me imagino que están interesados en informarse, y, eh, y eso me parece que es un paso esencial para la participación política, ¿no? Eh, y bueno, no, yo eso diría como personalmente. Bueno, nada, encantada por la invitación. Yo sigo investigando estos temas, así que en cierto sentido, en mi mirada histórica a veces me hace pensar que hemos avanzado mucho y otras veces que lamentablemente hay argumentos que se siguen repitiendo hace 100 años, demandas que se siguen repitiendo desde hace 100 años, y que falta también bastante por avanzar en este tema de la igualdad de género. Bueno, la verdad, Isabel, te agradezco mucho por el tiempo, por la oportunidad que nos diste de escuchar un poquito tus pensamientos.
Esto sin duda nos ayuda a mejorar la conversación que tenemos con nuestros oyentes semana a semana. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, para ti, que has llegado hasta este lugar, evidentemente te está gustando lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos puedas escuchar semanalmente, que te puedas suscribir a los canales de YouTube, Spotify, pero sobre todo que los puedas recomendar a amigos y amigos. Esta es la forma en la cual vamos a poder seguir construyendo este podcast y poder seguir trayendo invitados de calidad. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.